hoy sí soy una mamá digna de ser madre. Para mí, Dios vive en mí y yo vivo con Él. Yo empecé ese embarazo de tú con 50 kilos. ¿Sabes con cuánto los terminé? Con 45. Wally, gracias por los días tan lindos que vas a vivir con tu y que esposo. estoy viviendo. Y que estás viviendo. Y ahí es donde yo he contado en otras oportunidades que intenté quitarme la vida cuando tenía 5 meses de embarazo. Y sus palabras fueron: mami, amo la mamá que eres y no cambiaría nada de lo que vivimos. Deja de creer que todavía tengo algo contra ti. Yo era consciente que yo vivía con un ser al que yo le había intentado hacer demasiado daño. Orlando es un bacán, es un ser humano lindo. Y él como que me acogió. Yo lo llamé a pedirle perdón. Fue muy receptivo, muy bueno. Yo me colgué, Cris. Yo perdí el sentido. Por eso los que me conocieron antes de mis 40 años, hoy me ven y dicen: tú no eres la misma. En este mes de las madres tengo hoy una invitada muy especial. Es una mamá que se miró a los ojos y vio su interior. Después de eso cogió las riendas de su vida y decidió andar por un camino distinto al del dolor que le había causado a ella en diferentes situaciones y a su familia. Ella es la actriz Ana María Hoyos, a quien seguramente algunos recuerdan por Señora Isabel. Yo, por ejemplo, que me la veía cada noche, y otros la recordarán por producciones como Profesión Hogar, que era un programa de RCN. Anita, pues gracias por estar aquí. Y sinceramente, ¿cómo has hecho tú para reconstruirte? A ver, Cris, sinceramente ha sido un trabajo muy profundo, muy extenso, que ha requerido mirarme a mí, mirar a mi mamá, mirarme como mamá, que es bien difícil, porque es muy fácil juzgar a nuestros padres por sus errores, errores que provienen de una niñez muy difícil, porque nuestros padres también fueron hijos adoloridos. Hoy tenemos por lo menos un poquito más de conciencia como padres. Hoy los colegios nos aportan escuelas de padres. Hoy nosotras vamos a terapia. Hoy nosotras tenemos libros, tenemos mucho apoyo terapéutico. Nuestros abuelos no. Es decir, nuestros abuelos educaron con el dolor, con la rabia, con las ausencias. Y eso fue lo que les dieron a nuestros padres. Entonces, desde ese dolor, nuestros padres son niños heridos y nos educaron heridos. Y cuando yo empecé a entender esto, Cris, sinceramente la vida me cambió. Porque era muy fácil para mí juzgar a mi mamá, por ejemplo. Yo fui una niña creativa desde chiquita, me encantaba cantar, brincar, era una niña feliz y libre. Mi mamá era una mamá rigurosa, estricta, para la que yo era un enredo, era difícil de entenderme. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo 11 años, mi mamá y mi papá se separan. Y yo lo que tengo claro, para mí, en mi mente de una niña de 11 años, es que mi mamá sacó a mi papá de la casa. Y para mí mi papá era mi héroe porque él o yo me parecía a él. Yo era la divertida, él era divertido. Él era tranquilo, él no regañaba, él era fresco, él era divertido. Y yo me identificaba con él. Y estoy diciendo esto porque muchas de ustedes pueden estar escuchando y diciendo: wow, estoy entendiendo cuál fue la rabia que tuve cuando mi mamá y mi papá se separaron. Porque uno puede comprender que una pareja no se entiende. Ya adulto lo puedes entender, pero de niño yo no entendía que mis papás no se entendían. Yo lo que entendí es que mi mamá sacó a mi héroe, a mi gran amor de mi vida. ¿Y eso en qué la convirtió para mí, a mis 11 años? En mi enemiga. Y desde ahí empecé una adolescencia absolutamente dramática, trágica, agresiva, una rabia frente a mi mamá total. Entonces yo hoy decir, como lo dije toda la vida, que mi mamá era la culpable de mi dolor, es equivocado. Cuando yo empiezo a mirar las cosas en perspectiva, digo, yo como niña me ofendí con la ausencia de mi papá, yo como niña la culpé y todo lo que ella decía y hacía yo lo veía como agresión a mí, porque como yo me parecía a papá, yo sentía que ella tenía las mismas actuaciones con papá que conmigo. Claro. Entonces fui una hija, no, o sea, si yo les cuento lo que yo hice, de verdad, literalmente puedo tener el título de mala hija.
Anita, ¿en qué momento, hoy que me dices esa palabra como tan dolorosa, porque yo no creo, finalmente uno no hace las cosas con intención, uno no dice voy a ser la peor hija del mundo o la peor mamá o el peor ser humano, la peor amiga, tú lo haces de pronto sin esa conciencia, te portaste mal, sí, listo. ¿En qué momento de la vida tú dices, qué estoy haciendo? ¿Por qué le estoy haciendo esto a mi mamá? Sabes, estoy escuchándote con tanta atención, Anita, que yo digo, a veces las mamás somos las que estamos con los hijos más que los papás. Y entonces, claro, la mamá regaña, la mamá exige, la mamá pide que sean ordenados, la mamá. El papá llega y es otra cosa. Y el papá es Claro. distinto. Entonces el papá aprovecha su tiempo de otra manera, pues porque no está a cargo de este tipo de cosas que casi siempre las mujeres nos echamos al hombro. No porque nos toque, porque es que la casa es de todos. Pero casi siempre lo que pasa es que uno se echa eso al hombro. Entonces, ¿en qué momento tú dices, Dios santo, ¿por qué estoy haciéndole esto a mi mamá? Tengo 52 años, a los 40, cuando ya había hecho daño, cuando ya había, mi mamá ya se había cansado inclusive de buscarme, de hablar. Yo me fui de mi casa a los 19 años, porque es que entre esto que te cuento, que fue a los 11, y los 19, en esos 7 años, hubo agresión física de mi parte hacia ella. Hubo a los 15 noviarme con un hombre de 30 separado. Mira qué estaba buscando yo. Claro. ¿A quién Claro, al estaba papá. buscando? Por favor, claro. Un hombre hecho y derecho que me consintiera como lo hacía papá. Claro. Imagínate eso para uno como mamá, que haces tú, No, te pones furioso terrible. y otra vez vas a decir, a esta señora no le gusta No, nada, ¿sabes todo qué, le parece hizo mi mamá? malo. Mi mamá fue muy inteligente, ¿sabes? Perdón. No me hizo oposición. Porque es que cuando tú tienes una hija, y acá se los dejo a ustedes, los estudios muestran que los hijos más rebeldes provienen de padres más autoritarios. No lo contrario. Esta semana que estuve en una charla con más de 600 papás, yo les hacía esa pregunta y la mayoría levantaban y decían, los hijos más rebeldes vienen de padres más laxos. Todo lo contrario. Un padre autoritario invita a la rebeldía al hijo. Claro, ¿Por qué? Porque no se siente escuchado, porque no se siente mirado, porque siente que solamente hay normas y eso genera rebeldía. Un padre laxo, contrario a lo que podemos pensar, genera la sensación de que aquí hace falta papá y la mayoría de esos hijos de padres muy laxos, ¿cómo son? ¿Te has dado cuenta? ¿Has notado? Sí, tienen súper buena relación porque se entienden con los Tienen papás. muy buena relación, pero son juiciosos. Sí, son se juiciosos, autorregulan. La droga y las adicciones están más en familias de padres autoritarios que en familias de padres laxos. En el caso mío, mi mamá era una mamá autoritaria. Legítimo, era su personalidad. Era su personalidad. Y antes se sentía o se creía que entre más autoritario fuera, más tenías en control de tu casa. Claro. Pero, y esto se los dejo aquí como dato, o sea, estoy hablando desde el conocimiento, de mi experiencia y del estudio, pero les quiero decir, sobre todo cuando la mamá se siente sola porque se ha ido papá de casa, tiende a asumir un rol masculino y femenino. Y a veces el masculino se traga al femenino. Entonces, control, protección, cuidado, exigencia, porque tiene miedo de que la familia se le salga de las manos. Todo lo contrario, a una mamá sola los hijos no se le van a salir de la mano. Hay más conciencia. Mi mamá nos necesita. Y cuando una mamá es capaz de sacar toda su vulnerabilidad y decirle a los hijos, bueno, hijos, yo me separé de su papá. Y ojo la diferencia, Cris, en decir, su papá nos abandonó. Claro. ¿Estoy siendo clara en lo que estoy diciendo? Claro, porque tú ya generas un sentimiento de dolor, de abandono. Hacia ese señor. Y te quedas con ese vacío, mientras que eso es como la muerte, Anita, cuando tú dices, no, es que partió ¿a dónde? Tú estás como que estás buscando. Tú dices, murió, es que no vas a volver a verlo. Eso me explicaba Jimena. Total, Jimena Cortés. Sí, Jimena me parece muy, o sea, la admiro tanto. Yo le decía, ¿cómo hace uno para romper eso? Y me explicaba esto, yo creo que es lo mismo acá. Claro, el papá se fue porque nosotros como parejas decidimos que no funcionamos. Los dos. Y tiene que sonar así. Claro, hay verdad. A veces el papá se fue sin decir nada y yo puedo decir, su papá eligió otra cosa y eligió. Y es una decisión que ellos tendrán que negociar con los años con él y decirle, papá, estoy ofendido, estoy triste, lo que sea. Pero cuando mamá, en medio de su dolor, quiere involucrar a los hijos y decirle al papá, nos abandonó, mira lo que empieza a pasar. Claro, se genera un hueco terrible en la persona, en el niño. Además, en un niño, ¿yo qué tenía de malo? El niño no piensa, dejaron a mi mamá por fea, cansona, aburrida, lo que fuera. La razón que el papá haya tomado la decisión, dolorosa o no, el papá tomó una decisión. No quiso estar más
en casa con la mamá. Ujú. ¿Sí? Claro, la consecuencia es que mamá se queda con los niños y por ende papá físicamente no está con los niños. Pero sucede mucho que mamá con su rabia empieza a aislar a los hijos y a decir, bueno, vaya pues entonces con su papá a ver si no les queda mal, vaya a ver si su papá no les hace lo mismo que Desde me su hizo a mí. dolor. Desde su dolor. Anita, cuando tú quedas embarazada de tu primer hijo, ¿cuántos años tenías en ese momento? 21. Jovencita también, muy chiqui. Cuando quedas embarazada de tu primer hijo, ¿algunos sentimientos cambiaron en ti? Tú dijiste, ¿qué voy a hacer yo ahora como mamá con mi hijo? ¿Qué le voy a enseñar? Quizás en algún momento te pusiste del lado de tu mamá, en su lugar, en sus zapatos, y comprendiste lo que había pasado con ella. Ay, Cris, todos reaccionamos de forma diferente, pero claramente el embarazo es un momento, es el de los momentos más confrontantes de la mujer con su posibilidad de ser madre, con la hija que fue, escúchame esto, con la hija que fui. Entonces ahí viene, es el inconsciente, inmediatamente hablar, ¿te acuerdas de? ¿Te acuerdas? Mi mamá cuando yo tenía unos 17, 18 años, cansada de tanta agresión, me dijo un día, en una pelea, ojalá algún día tengas una hija que te haga el mismo daño que me has hecho a mí. Esas palabras en embarazo empiezan a calar. Pero no le voy a echar la responsabilidad ni a esas palabras ni al mismo miedo que yo tenía de ser madre. Cris, yo empecé a ser presentadora de televisión como a los 17 años, yo estaba en la universidad. Y empecé a estar en el mundo de la televisión con mucha tranquilidad porque era en Teleantioquia, era jovencita y pues allá no pasaba nada. Pero cuando a mí, Aliomar, va a Medellín y me contrata para Señora Isabel y yo me siento y empiezo a ver a Margarita Rosa de Francisco, Flora Martínez, Angie Cepeda, Juanita Costa, esas eran mis colegas directas y yo las veo a todas así, flaquitas, más altas que yo. Yo ya traía desde Medellín, pues desde jovencita, no desde Medellín, un trastorno dismórfico corporal. Mi primera cirugía de nariz fue a los 15 años. No. Sí, señorita. Yo ya no me aceptaba cuando me miraba en un espejo. Y claro, yo en Medellín era exuberante, ¿sí? Y yo no le veía ningún problema ser así, al contrario, yo era sexy para los hombres. Entonces, desde ese punto de vista yo estaba tranquila. Pero cuando empiezo a llegar, cuando llego a la televisión y empiezo a ver que todas estas funcionan de otra manera, que en la cámara yo me empiezo a ver, porque hay que explicarle a la gente que cuando una imagen está encerrada dentro de un cuadrado, tiende hacia arriba y hacia los lados. Por eso nos vemos más altas, pero también más gorditas. Por eso la mayoría de las presentadoras, cuando ustedes las conocen, te dicen, no eres tan gordita. Exacto, ¿cómo eres de flaca? Ay, y eres más bajita. Sí. Pues a mí me empezó a pasar, yo empecé a salir en Señora Isabel y yo veía un bodoquito que caminaba y yo decía, no puede ser. Pero yo ya también traía un diagnóstico de trastorno borderline, que este es un trastorno muy complejo de la personalidad, en el que tú no tienes límite, ni para hablar, ni para actuar. Yo no conocía la palabra miedo, yo no conocía, por eso era tan agresiva con mamá, no tenía límites. Yo era una persona que si algo me daba rabia, yo no decía, tengo rabia. No, explotada es que te pegaba. O sea, yo tenía, tú me decías algo que me molestaba, ya entiendes a mi mamá, ya empezaste a entender. Claro. Imagínate una hija que cuando tú le dices, no sales, te lanza un manotazo. Imagínate esto. Y eso saca de control a cualquiera. Pero también. por Así, favor, por más tranquilo que sea, hoy, esta mañana atendí a una consultante en España que me dijo, se me salió la cosa de las manos, tiene una hija borderline. Entonces, claro, aquí, claro, yo soy la adulta, tengo que actuar como adulta, pero no quiere decir que no duela, que no dé rabia y que no genere una frustración muy grande. Entonces, eso le pasó a mi mamá. Entonces, imagínate, yo venía con el diagnóstico de borderline y tenía un diagnóstico de trastorno dismórfico corporal, que al tener la personalidad borderline, es decir, no tener límite ni control sobre nada, ¿a mí qué me pasaba? Yo era una persona que comía compulsivamente, porque son una de las compulsiones que pueden aparecer por el borderline, es no tener límites ni para comer, ni para hacer ejercicio, o sea, era obsesiva con las cosas todo. Y obsesiva para comer. Porque también cuando tú tienes vacíos emocionales, muchas veces ¿con qué los llenas? Con comida. Miren cómo vamos hilando todas los por qué de nuestra manera de actuar. Pues resulta que yo, cuando llegué a la televisión, que llegué a vivir sola, o sea, primero llegué a vivir con familia 3 meses, pero como ganábamos tanta plata,
Yo a los 3 meses pude comprar un apartamento. Cuando tú empiezas a vivir a los 19 años en un apartamento sola en Bogotá, ganándote un dinero importante, pues salieron todos los trastornos a flote. Entonces ahí salió la bulimia. Yo me acuerdo, Cris, creo que las conté el otro día a ustedes o no, no sé. Yo hubo un día, me acuerdo, yo trabajaba en el noticiero Krypton los fines de semana y estaba muy sola. Y un día llegué al noticiero Krypton a la 1:30 a mi casa. Dije, ¿qué quiero? Y dije, ¿quiero pollo? Sí. ¿Quiero hamburguesa? Sí. ¿Quiero sándwiches? Sí. ¿Quiero comida china? Sí. Ay, y quiero mucho helado. Y lo pedí todo. Todo, Cris. No. Todo. Todo. ¿Y cuánto? Pero no ¿Solo una fue para porción. cuántos días? O sea, no. Y eso, cuando fue llegando, en la medida en que fue llegando, me lo fui comiendo todo. No, Anita. Sí, Cris. Sí. Y luego a Claro. vomitar. Entonces, Porque, la claro, bulimia. ya tú no eras flaca como las otras. Exacto. En un día, en un lapso de hora y media, comí todo esto que te digo. Pero Dios. todo esto que te digo es hasta raspar el hueso del pollo, hasta comerme la última papa llena de salsa, hasta comerme la última malteada, el último helado. Y no me comí 3 helados. 3 helados. Un sundae, un cucurucho y una banana split. ¿Todo eso me cupo en el estómago? Sí. Todo eso lo boté, no solamente vomitando, sino que tomaba pastillas laxantes. Entonces, No. cuando tú estás sola, vives en ese desorden. Yo conozco a Orlando Pardo, que era un actor que conozco en Señora Isabel, un hombre maravilloso. O sea, Orlando es un bacán, es un ser humano lindo. Y él como que me acogió. Cuando tú te encuentras en pareja con una persona que está enferma emocionalmente, tú también estás enfermo emocionalmente, porque si no lo repelarías. Claro. Él también tenía sus necesidades y yo las mías, y yo encontré a un hombre que, aunque era solamente 3 o 4 años mayor que yo, me abrazó y me cogió como un papá. Otra y me vez enamoré lo mismo. rapidísimo, me enamoré rapidísimo. Yo ya tenía apartamento, yo ya tenía plata, él también le empezó a ir muy bien y decidimos casarnos en un lapso de 3 meses. 3 meses. Entonces nos casamos, chévere, o sea, fue bonita la relación, la verdad. Pero cuando tuvimos una pequeña crisis, yo ya para ese entonces estaba en La Viuda de Blanco. Sí. Te soy honesta, ganaba mucho más que él. Y aquí hay algo que puede sonar machista, pero tiene un sentido sistémico, es decir, en los sistemas familiares, cuando tú decías, normalmente las madres tendemos a estar más en casa, a hacernos más a cargo de los hijos. Es que eso tiene un sentido. La madre es como la que coge a la cría, la sabe acoger, sabe leer sus dolores, sus tristezas, sabe alimentarlo, sabe protegerlo. El padre, por eso, normalmente es el que sale a la calle a coger el mundo, a traer el dinero para poder proveer a la familia. Por eso ya hay tanto desorden social. Y yo entiendo, y mira que somos 2 mujeres trabajadoras, pero también tenemos que dejar que nuestros hombres tengan su fuerza masculina súper bien puesta. Claro, que tengan su rol. Su rol, y que nosotras como madres no es que seamos las exclusivas madres de nuestros hijos, pero sí podemos llevar un camino y una compañía en donde le decimos al marido, amor, esta mañana pasó esto con Camilo, y habla tú, o mira, amor, vamos a hablar de esto, ¿qué opinas? Y venimos acá donde los niños y los dos hablamos, claro. Pero siempre tiene que haber alguien que dirija un poquito más la orquesta. Entonces, ¿qué pasó? Yo ganaba más dinero que él, yo era una mujer en ese entonces con toda esta fuerza, con toda esta rabia, con toda esta necesidad de mostrarme en el mundo, y la relación entró en unas crisis absurdas. Entonces no llevamos ni un año de casados y una crisis, la cosa más horrible. ¿Y sabes cómo la resolvimos? Tengamos un hijo. Por favor, yo siempre lo digo en mis conferencias, el mejor momento para tener un hijo debe ser el mejor momento de tu relación de pareja. Claro. No puede ser cuando estás en crisis. Un hijo, te lo advierto de una vez, no viene a salvar, viene a mostrar todas las heridas y todas las fisuras que tiene una relación de pareja. Claro, y el hijo además es el que luego lleva las consecuencias. Ah, no, eso sí ni lo dudes. O sea, ahí sí, como dicen, él sí es la víctima. Un hijo sí es la víctima. Claro. Entonces, empieza el embarazo, aparentemente, claro, el primer mes, ay, qué lindo, y entonces ya la crisis aparentemente se había mitigado. Pero la psiquis de Ana María empezó a pensar, ahora sí me voy a engordar,
Ay, no. Pues claro, Cris. No. Es que uno no piensa que es que tiene un bebé adentro y que por eso se va a engordar 9 kilos. Obvio. Y que debes Lo que alimentar. tú ves, lo que tú tienes es un trastorno. Quiero que entiendan eso. No es que yo diga, Claro. "Ay, pero esta es como loca". Sí, es que cuando tú estás y tienes un trastorno mental, lo que tienes es, haz de cuenta que tienes un difusor y ves la realidad de una manera diferente. Entonces, cuando yo empiezo a pensar y hago consciente que estoy embarazada, Cris, a partir de ese momento no paré de vomitar ni en el parto. No. Sí. Mira, yo hoy peso No, 59, 60 kilos. Yo empecé ese embarazo, di tú, con 50 kilos. ¿Sabes con cuánto los terminé? Con 45. Uy, no, Sí, que es sí. todo lo contrario. Cuando uno está en embarazo, tiene unos kilos de más. Cada mes, por lo menos 1 kilo por el bebé. No. No lo puedo creer, Anita. Y entré en una crisis depresiva. ¿Por qué? Yo estaba en la mejor novela que había tenido en mi carrera. Ya me había ganado premios, ya tenía llamados. Es que no recuerdo, yo no recuerdo si fue de Telemundo, de Univisión. Querían que yo trabajara en Estados Unidos. Claro, cuando tú tienes tan distorsionada la realidad y tus valores se están sembrando en el dinero, en la fama, en el reconocimiento, quiero que se pongan en mi lugar. Yo lo que entendía era que este hijo me estaba dañando la vida. Claro. Y empecé a generar un rechazo al embarazo. Yo no lo rechazaba, yo no rechazaba el bebé, yo rechazaba estar embarazada, yo me arrepentía. ¿Por qué? Porque en este momento, ¿por qué? Porque fue. También quiero que entiendan que tenía 21 años, ¿no? 21 años, ganándome un platal, sin Dios y sin ley, porque acuérdate que la relación con mi mamá estaba fracturada. Con mi papá siempre me llevaba muy bien, pero ha sido una relación, él allá, yo acá, porque él no estaba. Yo estaba sola con mi mundo de fama, casada con un actor que también vivía lo mismo. Entonces empecé a disvariar y esto empieza a generar una locura en mi cabeza. Y ahí es donde yo he contado en otras oportunidades que intenté quitarme la vida cuando tenía 5 meses de embarazo. No, Anita. Sí, señorita. Quiero preguntarte algo, y es que a uno siempre le dicen que los hijos, y yo sí creo, sienten todo lo que uno está haciendo. Así es. Y los durante estudios el lo embarazo. muestran. Exactamente. ¿Qué pasó con tu hijo cuando nació? Hoy, ¿cómo es la situación con él? ¿En qué momento tú tuviste que enfrentar esto, mirarlo a los ojos y decirle, Claro. mira, pasó esto, quiero contarte la verdad? Y esto fue lo que hice. Y sí lo hice, afortunadamente. Y creo que los que hemos sido victimarios, el primer paso para ayudar a la víctima a sanar es reconocer el error. Y yo quiero decir que, por fortuna, desde el momento en que nace mi hijo, como que el miedo se fue. Desde que nació, y eso que estuve en incubadora, porque es que fue un niño súper prematuro, porque en este accidente, cuando yo tenía 5 meses de embarazo, no, esto fue un drama horrible. Yo pesaba 42 kilos cuando eso pasó. No. Sí, esto era una cosa fuertísima. Pero yo volví a sonreír, con todo y que le estaba en incubadora, respirador, todo, como que yo dije, ya, a veces tú le tienes miedo al monstruo y cuando lo ves de frente ves que no es tan grande. Y cuando vi esa cosita tan chiquita, igual seguía con Orlando, yo me separé a los poquitos meses, porque es que para Orlando esto fue muy fuerte. O sea, tú ver a la mamá de tu hijo No, terrible. atentando contra tu vida, eso parecería no tener perdón ni de Dios, pero todo tiene perdón. Todo tiene perdón. Y esto, yo soy el vivo ejemplo de eso y por eso sé que va tu pregunta hacia allá. Claramente, yo en ese entonces no tenía ninguna información sobre nada, pero era muy fácil entender que yo le había hecho daño a mi hijo sin haber nacido siquiera. Y mira que instintivamente como mamá que ama, por la noche yo le hablaba al oído y le pedía perdón. Y le decía que me disculpara, que yo estaba muy asustada de ser mamá, que yo tenía miedo, pero que ahora estaba feliz de verlo. Yo le hablaba al oído. Y mira que cuando ya él tuvo como 8 o 9 años y ya sus hermanitos habían nacido, a mí me tocó no darle seno a Juan Miguel porque yo estaba llena de medicación psiquiátrica. Y en ese entonces, Juan Miguel es tu hijo Juan Miguel mayor. es el hijo que hoy tiene 29 años. Cuando
él ya tenía sus hermanitos y hablábamos que si yo les había dado seno o no les había dado seno. Yo a Juan Miguel no le pude dar seno, porque en ese entonces consideraban que yo, como estaba tomando medicación psiquiátrica, podía ser peligroso para el bebé. Hoy se piensa distinto, ¿sabías? No. Hoy se valora más la unión que hay con el hijo y en la madre. Ven que es tan valiosa. ¿En serio? O sea, tú medicado puedes lactar al bebé ahora. No es lo ideal, obviamente, porque Claro, se sabe pero si que el lo hijo necesita, está consumiendo, tú le pero es transmites. tanto lo que recibe de endorfinas, de oxitocina, de amor, de conexión con esa madre, que hoy prefieren. Le bajan un poquito la dosis a la mamá, porque la oxitocina tiene la bendición que le mejora el estado de ánimo a ella. Ahora, no es común que una mamá en embarazo Tome esté este tipo de deprimida. medicamentos. Claro, o sea, yo fui uno de los casos extraños que suceden, porque a mí en la vida siempre me pasaron cosas extrañas y ahora entiendo que hago terapia porque necesitaba que me pasara todo lo que me pasara. Normalmente lo común es hablar de depresión postparto, ¿cierto? Sí. E inclusive hoy se considera que si una mamá está en posparto y está tomando algún tipo de medicación psiquiátrica, que ahora inclusive se trabaja con omega 3, con algunas medicaciones biológicas, Sí. es tan conveniente la conexión madre-hija que aún así permiten que la mamá lacte. Anita, entonces, para cerrar ya Si no te terminé. te quería preguntar, Sí. ¿hablaste finalmente con Sí. tu hijo? Y ahora que mencionas a Orlando, ¿también tuviste la posibilidad de hablar con él y decirle? Sabes que nunca lo hice estando casados, lo hicimos hace poco tiempo. Yo lo llamé a pedirle perdón. Fue muy receptivo, muy bonito. Claro, tenías la necesidad de hacerlo porque, claro, uno se queda también con eso ahí. Y sobre todo tú que has trabajado tanto en tu ser. Sí. Porque de verdad esto te lo admiro y te lo aplaudo, Anita, porque te has esforzado. Porque bien, listo, dice, yo hice esto, ahora me estás diciendo que fuiste la peor hija, seguramente eso mismo pensarás de ti como mamá. Sí. Pero, listo, lo pienso, ¿y qué hago por eso? Y tú lo No, hiciste sí todo, lo has hecho todo. Y lo sigo haciendo. Exacto, entonces, qué lindo que hayas tenido la Sí. posibilidad de hablar con él y que él haya sido receptivo Sí. también contigo y lo haya entendido. Sí, muchos años no nos llevamos bien. Fui de esas mamás como las que conté al principio, de que mire su papá, todo lo que hace, buscando que mi hijo estuviera de mi lado. Pero bueno, eso también se repite, ¿no? Porque sí, lo que uno ¿Sabes ve... qué pasó? Cuando él tenía 12 años, Juan Miguel, él vivió todo el tiempo conmigo. Orlando muy rápido se volvió a casar con una gran amiga que quiero profundamente, tuvo su hijita. Como yo sabía que yo me había equivocado, yo era muy abierta a todo el mundo que él me planteaba. Juan Miguel allá, con Erika, con su hermanita, realmente intenté que tuviéramos una muy buena relación. ¿Yo qué te estaba contando? Sobre Orlando, que él fue receptivo contigo y de tu hijo. Y que muchos años no nos llevamos sí. bien, hasta que a los 12 años Juan Miguel iba perdiendo el año. Y yo era una mamá muy estricta, estaba imitando el comportamiento de mi madre. Miren lo que uno hace, uno lo que rechaza o lo imita o se opone, pero en mi caso lo estaba imitando. Una mamá es exigente, dura. Y yo decía, que pierda el año, así aprende. Y Orlando dijo, no, señor, yo lo voy a acompañar a ganarlo. Hágalo. Yo, usted que nunca está con él, vaya y hágalo. Empezó todos los días, lo sacó adelante y ganó el año. Y yo creo que eso fue el regalo más grande que Orlando le dio a Juanmi. Porque Juan me dijo, a mí me falta vivir con mi papá, yo necesito conocer este papá que mi mamá me ha hablado de él, pero que yo no conozco. Y entonces un día llegó y me dijo, mami, me quiero ir a vivir donde mi papá. Yo casi me muero de la rabia. Sentí que era injusto, que era desagradecido. Tuve esa sensación, ¿no? Y hoy entiendo que fue el regalo más grande que su alma se pudo haber dado. Porque él quería conocer por sí mismo. Claro, que era lo más importante. ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál es mi papá? Y hoy te quiero decir, no solamente lo amo, sino que sabe y reconoce la humanidad de su papá. Sabe que no tiene un papá perfecto, pero lo ama tal cual es. Vivió 5 años con él. Y la condición había sido al principio que era 6 meses máximo. Y yo lo saqué todo orgulloso de mi casa. Mira, Orlando, máximo 6 meses. Convencida de que yo era la dueña de la vida de mi hijo. Mi hijo eligió 5 años. Y en esos 5 años fue que yo tuve que hacer un acto de reflexión muy grande. Porque un hijo no busca estar alejado de su madre porque sí. Y aquí les quiero decir, a veces ustedes están creyendo que el problema es su hijo
Hoy se lo dije a la persona con la que le estaba haciendo terapia. Nuestros hijos son el síntoma de que hay algo en familia que no funciona y probablemente mucho tenga que ver con nosotras. Esos 5 años yo los usé para sanar, para pedirle perdón realmente, para decir que lo entendía porque yo no era confiable para él. Voy a decir algo muy crudo y muy doloroso, pero si alguien te ha intentado matar, no es confiable. No es confiable. Y él sabía que yo lo había hecho. Entonces, tener la nobleza de corazón para uno pedirle perdón al hijo y reconocer que yo había sido una niña de 21 años, muerta de miedo. Muerta de miedo a perder la fama, el poder, equivocada. Fue un acto muy lindo que durante esos 5 años pudimos hablar. Y hoy Juan Miguel, mira, se fue de la casa hace 1 mes y medio a vivir ya con la novia. Y sus palabras fueron: mami, amo la mamá que eres y no cambiaría nada de lo que vivimos. Nada. Deja de creer que todavía tengo algo contra ti. Veo la mujer que eres y agradezco la vida que me llegó de ti. Y se fue feliz. Sé que está sano. Lo sé por la relación de pareja que tiene. Aunque es muy bonito porque consiguió una mujer súper parecida a mí. Ay, súper parecida en 1000 cosas. Y que también eso significa que tiene cosas todavía que sanar. Claro. Pero tiene una relación sana, valiosa, está bien. Su economía está bien, él está bien, ella está bien. Eso te habla, los resultados hablan. ¿Tú qué sentiste cuando te dijo eso? ¿Qué pasó por tu cabeza? Cuando Porque me dijo pasan que, 1.000.000 de pensamientos. uy, no, cuando me dijo lo de que yo pensaba que todavía tenía rabia, a mí me quitó 50 ladrillos de encima. Porque a pesar de que yo he sido muy resiliente en todo este proceso, yo era consciente que yo vivía con un ser al que yo le había intentado hacer demasiado daño. Y yo sabía que yo con él no había sido una buena mamá. Porque aunque yo les conté, él nació, yo empecé, pues claro, yo traía tanto dolor, tanta rabia desde mi niñez que uno vive la maternidad como la mamá que es. Y yo era una mamá herida, enojada, furiosa. Eso fue lo que le pude dar a él. Yo le decía, hijo, yo lo abrazaba y le decía, gracias. O sea, ahora sí estoy sana. Cuando tú, al que le has hecho el daño, es capaz de abrazarte y decirte, mamá, deja de creer que tengo rabia contigo, yo no tengo sino gratitud para ti. Y también habla el corazón de ese hijo. Actos de amor. No, ese hijo es del otro mundo. Anita, ¿qué papel ha jugado Dios en todo este proceso? Todo, todo. Yo no soy de iglesia. Y no porque tengan, mira, lo que acaba de hacer en Tunja y en Duitama fue con la iglesia salesiana. O sea, yo respeto la forma en que todos quieren creer, pero yo te voy a decir algo que sé que lo puedes editar y puede sonar fuerte, y es, yo no creo en Dios, yo vivo con Dios en mi corazón. Y eso creo que es una gran diferencia. Porque cuando tú crees en un ser, dudas de acuerdo a los actos. No, para mí Dios vive en mí y yo vivo con Él. Para mí Dios es la información, es todo esto que yo tengo todos los días atendiendo personas. Yo veo a Dios en cada palabra que digo. Este podcast, aquí veo a Dios. Porque poder hablar esto y que saber que no van a ser 10 personas, van a ser miles de madres que están con una culpa. Hay madres que tienen culpa porque un día le pegaron al hijo. Imagínate yo, mamá, que intenté acabar con la vida de mi hijo. Y aquí estoy orgullosa, no solo del hijo que tengo, sino de la mamá en la que me he convertido para él y para el resto de mis hijos. Anita, ¿hubo alguna voz que te enseñara esto que hoy me estás diciendo o que te llevara a entenderlo? Porque cuando uno está en ese nivel, o sea, está con depresión, está su cabeza en 1000 cosas, tiene diferentes tipos de trastornos como estos, yo creo que lo último que piensas es en Dios, porque tú eres Dios, entonces tú eres el superpoderoso, tú todo lo puedes, tú todo lo tienes, tú lo compras todo, tú ordenas en todo, tú mandas, tú eres jefe en todo. Claro.
pero finalmente Dios es el dueño de todo, el creador de nosotros, el dueño de la vida, el que decide todo. Es que el plan de Dios es perfecto. O sea, Dios tiene un plan perfecto y tú eres parte de ese plan. Punto. Y así es lo que he ido aprendiendo. Pero frente a tu pregunta, cuando yo tenía 40 años fue mi último intento de suicidio porque ese no fue el primero. Perdón, ese fue solo el primero. Después hubo varios más. Creo que mi esposo te contó algo de eso, ¿sí? Tuve varios, 5 intentos de suicidio más. Y el último, que fue ya en mi casa donde hoy vivimos, después de una pelea con mi actual esposo, pues con Juan Manuel, el esposo que lleva 26 años conmigo, ahí vi a Dios. Y lo vi en haber quedado viva. Yo me colgué, Cris. Yo perdí el sentido. Y pues obviamente yo no me acuerdo. Yo solamente recuerdo cuando yo me paré sobre un equipo de gimnasio que nosotros tenemos. Obviamente hice todo. Por fortuna en internet y pueden estar tranquilos, no es fácil encontrar cómo hacer el cuento, pero bueno, uno se da sus mañas. Y cuando tienes claro que te vas a ir, haces lo que sea para irte. Y me colgué. Y hasta ahí me acuerdo. Lo siguiente que recuerdo, no sé si pasaron 10 minutos, 15 o 20, no sé cuánto resistió la cuerda. Es que seguramente me caí. Cuando caigo me doy un golpe contra el aparato sobre el que yo me había parado y eso tenía una esquina, una punta. Pues claro, yo me despierto después del cimbronazo, seguramente no había alcanzado a perder tanto oxígeno. Y me voy despertando. Yo vivo en una casa, la gente que pensará, y el marido no se dio cuenta, yo vivo en una casa de 600 metros, entonces, y estaba en la parte más trasera de la casa. O sea, mi esposo nunca, seguramente si sintió el golpe, como estaba furioso conmigo, no fue a ver, no tengo ni idea qué pasó en el entre más. En todo caso, para hablarte de Dios, es impresionante, o sea, Dios usa todos los recursos. Y si hoy nos sorprendemos de la IA, pues imagínense Dios, o sea, Dios tiene la IA desde el inicio de los tiempos. Entonces yo, seguramente lo que pasa es que me salgo de mí, probablemente, eso es mi explicación lógica, de mi lógica humana, y veo morir a esa que estaba ensangrentada. Y la vi morir, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Terminator, ¿cómo se derretía? Sí. Así la vi morir. Yo la vi derretirse a esa Ana María, a la que había golpeado a la mamá, a la que había intentado suicidarse. Y hoy digo que todo es perfecto, todo es perfecto. No te quiero decir que quien se queda acá, que soy hoy yo, es que yo siempre, es increíble, yo nunca hablo de mí, yo hablo de esa Ana María. Uh-huh. Por eso yo sé que yo soy una renacida. Yo sé que soy una renacida. Por eso los que me conocieron antes de mis 40 años, hoy me ven y dicen, tú no eres la misma. Anita, mira, en la palabra de Dios hay una palabra tan poderosa a la que yo me aferré también, porque todos cometemos errores. Y dice que para quien cree en Dios, nueva criatura es. Y nuevos y mejores días vendrán. Y eso fue lo que pasó contigo, total, pasó conmigo total, también, en grados diferentes, en situaciones diferentes. Pero total, mira a Dios como es de lindo, de bueno, de generoso, que te dice, eso ya murió, tú no te atormentes más por eso, ven para acá y vamos a salir adelante. Total, y es por eso que yo he podido seguir viva. Porque de verdad es Ana María la que había tanto daño, tanto dolor. ¿Y qué empecé a hacer? Esta Ana María empezó a reconstruirse. Uh-huh. Claramente con una guía clara. Para mí, hay gente que se va a una iglesia a rezar. Uh-huh. Para mí, mi manejo psicológico, yo ya había estado en clínicas psiquiátricas, Cris, yo ya había estado con medicación, psiquiatra, psicólogo, yo ya tenía mucho y yo sabía que había algo en la forma en que esa Ana María pensaba que no era la adecuada. Entonces empecé a formarme, uh-huh, me formé. Claro, porque tú ya quieres reformateé mi cerebro, mi mente y mi corazón.
Y aquí te digo, todavía llevo 12 años sin parar de estudiar, de formarme en lo espiritual, en lo neurocientífico, en psicología, en todo. Soy consteladora familiar. Bueno, tengo todo y no paro y veo a Dios que me sigue mandando información y me sigue diciendo por aquí, por aquí. Y cada vez que me llega personas a consulta con una nueva historia, yo digo, wow, eso lo aprendí la semana pasada, hoy me está... Y empiezo a ver que soy una renacida, que ahora estoy al servicio de las otras personas. Anita, estos episodios dolorosos y duros, tú has tenido, uno necesita, yo sí creo que uno necesita una persona al lado que le dé la mano y lo saque también, porque Dios hace lo suyo. Uy, sí, claro. Pero tú necesitas a alguien que te agarre y te diga, venga para acá, se está equivocando, ¿usted qué es lo que está haciendo? Sí, total. Y yo creo que ese es Juan Manuel. ¿Tú crees? Háblame estoy segura. Háblame de Juan Manuel, lo que representa para ti en tu vida. No. Juan Manuel parecía una mansa paloma, pero era el hombre más fuerte de la vida. Claro, parecía una mansa paloma porque tú creías que tú lo podías dominar con tu energía, yo sabía. con tu voz de mando, exacto, con ese trastorno narcisista que tuviste también, que para ti todo el mundo era así chiquitico y tú eras la más. Entonces él llegó en forma de mansita paloma, de que te doy gusto, de que acá estoy. Él es el que con su nadito de perro que llamamos y de una forma absolutamente amorosa me dice, yo le propuse el matrimonio, Cris. Y él me dijo, yo feliz, pero no me siento capaz de estar casado con una actriz. Esa fue la razón por la que yo me salí de la actuación. Claro. Pero él me lo dijo de una forma tan amorosa, me demostró que él lo que quería era construir conmigo un hogar, acompañarme. Y yo digo que ese fue su primer acto de sabiduría, porque, y ojo que no estoy hablando del medio mal, sí. Estoy hablando es que para una persona con mis características, ese espacio es un caldo de cultivo muy peligroso. Claro, lo alimentas. Que claro, estaba diciendo yo jugaba a ser la mala, además siempre fui la mala, ¿te diste cuenta? En todas las novelas yo era la mala, es verdad. La bruja, la que hacía daño, la que destruía, la que tenía unos dramas impresionantes. Y era la oportunidad tuya de tu ser humano de sacar. Yo creo que por eso fui tan buena actriz, porque yo me disociaba y yo era capaz de poder ser y vivir todos estos dramas. Entonces, su primer acto de sabiduría fue, yo no puedo estar casado con una actriz, pero me lo dijo de una forma, me dijo, puedes confiar en mí, tú eres una mujer hermosa, no necesitas estarte exhibiendo, porque yo además tenía una necesidad de exhibirme, yo era la que más mostraba, de que me vieran, de que me aplaudieran. Y empiezo con este hombre, y este hombre de verdad es un hombre absolutamente increíble. Quedó en embarazo muy rápido y recuerdo que volví a empezar a deprimirme. Ay, no. Ahí mismo. Pues este hombre, con su nadito de perro, un día me encontró con las puertas, con las persianas abajo, llorando, así. Y me agarró y me metió a la ducha y me dijo, Ana María, usted y yo queríamos este hijo y usted no está enferma. Tú y yo decidimos esto, así que se levanta y usted no se va a deprimir. Vea, mijita, ¿qué me han dicho? Yo necesitaba eso. Claro. Una roca fuerte, con mucho amor. Y él no, lo único que ha mostrado todos estos años es que es fuerte, pero que me ama profundamente. Uy, sí, Anita. No, este hombre... Esa escena que tú acabas de contar antes, yo me la imagino, yo digo que fue, o sea, para uno llegar y encontrar esto, o sea, yo no me lo imagino, además amándote. Amándome. Esta mujer y hay gente que piensa que amar es decir, ¿qué te pasa, mi amor? Sí, no, su manera de amar, y él me fue conociendo, y él sabía que entre más débil era, yo más fuerte me hacía. Claro. Entonces él empezó a decir, Torita brava, venga, yo me le pongo peor. Entonces las guerras entre nosotros, Cristina, fueron una cosa impresionante, impresionante. Nuestros hijos las evidenciaron todas. Yo les voy a contar una cosa que es muy impactante. Nuestro hijo menor, Juan Pablo, tenemos 4 hijos. Cada uno aportó uno al matrimonio y entre los dos tuvimos 2. Juan Pablo hoy tiene 22, casi 23 años. Cuando tenía 6 meses empezó a hacer otitis a repetición. Otitis, y antihistamínicos y lo que le dan a los niños cuando tienen infecciones. Sí, antibióticos. Antibióticos, y entonces una cosa, bueno, cuando tenía por ahí 6 o 7 años ya se habían roto sus tímpanos en varias oportunidades, se rompían y supuraba, el niño tenía audífonos, el niño no escuchaba bien, el niño tenía unos temas, se aislaba muchísimo. Yo recurrí a la medicina sintergética. La medicina sintergética es médicos que estudian la incidencia de las emociones en las enfermedades.
Y hemos llegado al médico y el médico no nos preguntaba nada a nosotros, ni tocaba al niño, le hacía preguntas. Y hay un momento donde le dice, párate aquí, ¿dónde pondrías a tus papás? Ta, 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 chu, chu, chu. Le hace 1000 cosas. Nosotros ahí. Cuando, sin tocarlo, le dice, es claro, papá, él no quería escuchar sus gritos, sus dramas, sus tragedias, y prefirió romper sus tímpanos para no Dios escuchar santo. tanto drama. Y ahí es donde de verdad nosotros empezamos a hacer un proceso. Juan Manuel ha ido de la mano conmigo. Claramente la que más trabajo ha hecho soy yo, porque yo era la más equivocada. Y hemos hecho, y hoy no te puedo decir que tenemos la familia perfecta, pero tú no sabes la familia que hoy tenemos, es una cosa divina. Y cada hijo fue mostrando su dolor, cada uno. De hecho, nosotros hicimos un podcast que se llama Los Casasollos, y ahí ha sido el espacio divino para que nuestros hijos hablen de sus dolores. Claro, Y ellos en ese podcast para cuentan sanar. y lo hablan, y conmigo son duros. Claro, porque te confrontan. Y tienen que Y serlo. hablan. Y qué bueno que hablen, Anita, Eso es porque es que los hijos se tragan todo lo que ven y eso es lo que pasa con uno. Entonces tú empiezas a asumir, no preguntas, no hablas, no confrontas y uno se llena de ese tipo de cosas. Y ellos Y eso- después, si no sanan esto, van a ser padres llenos de dolor, Que educando hijos llenos de dolor. Por eso esto es absolutamente sanador. Uy, no, Anita, qué lección esto ha esta sido de lindo. hoy. Este podcast Sí. lo amo. Ay, Esta sí. conversación contigo. Anita, ¿qué es eso que te inspira a ser cada día una mamá llena de energía? Mira, no quiero hablar desde la deuda, pero sí la conciencia de tanto daño que hice. O sea, yo no vivo en deuda con mis hijos, porque si vivo en deuda voy a ser absolutamente complaciente, voy a querer ser la mejor amiga de ellos, voy a querer no confrontarlos, y no, yo tengo claro mi rol de mamá. Y ser una buena madre es estar en mi rol de madre. Ayer hice un video diciendo, ¿quieres ser el mejor amigo de tu hijo? Felicitaciones, tu hijo se quedó sin madre. Porque es que uno no puede ser el mejor amigo de sus hijos. Y yo, así haya sido una madre muy equivocada, tengo que seguir siendo madre. Entonces, mis hijos, ¿cuál es la diferencia hoy? Que hoy son escuchados por esta madre, se equivocan y la mamá no los juzga, porque es que si alguien tiene que ser juzgada, he sido yo. Claro. Entonces, al ser yo tan humana, al haber reconocido mis errores, ¿sabes qué he logrado? Hijos completamente empáticos. Un hijo, escuchen esto, les voy a botar el dato como el de la rebeldía y el autoritario. Está buenísimo eso. Escúchame esto. Un hijo es menos duro contigo entre tú más vulnerable seas con él. Y a veces los papás queremos no contarles la verdad a nuestros hijos. No contarles que perdimos materias, no contarles que fumamos marihuana, no contarles que sí, que un día nos acostamos con alguien sin tener conciencia, porque creemos que eso nos hace perder autoridad. Es válido. Yo no estoy diciendo que no esté bien. Pero cuando un hijo ve a un padre vulnerable, humano, imperfecto, pregúntame qué pasa. Se vuelven más considerados, lo entienden y ven a un padre perfectamente imperfecto que es capaz de reconocer sus errores. Eso te acerca a tu hijo, contrario a lo que la gente pueda pensar. Entonces imagínate, si alguien ha sido vulnerable, he sido yo. O sea, para que tú te atrevas a hablar públicamente, exponerte a que tantas personas te juzguen, yo ya primero lo hice en casa, yo ya primero lo hablé con ellos, yo ya primero lo reconocí. Por eso hoy nuestra relación es tan valiosa, porque ellos se sienten en libertad para hablar, se sienten en libertad para expresar, porque cuando yo me equivoco soy capaz de reconocer. Eso es, hoy sí soy una mamá digna de ser madre. Así como Colgás potencia el espíritu emprendedor de las mamás que salen todos los días a luchar por sus sueños, Zoraida tiene un puesto de trabajo en Puente Aranda y gracias al respaldo de Colgás ha podido sacar adelante a su familia. Este coquito caramelado me anuncia que llegué donde Zoraida, una mujer cabeza de hogar, una mamá de a pie, emprendedora y una mujer Colgás. ¿Necesitas ayuda? Hola, Zoraida. Hola, ¿qué más? Bien, Zoraida, cuéntame, ¿cómo ha sido sacar a tus hijos adelante sola? No, pues ha sido duro, pero ahí luchándole vamos saliendo adelante, trabajando con juicio, con mucho amor, con voluntad, con dedicación. Ahí las he sacado adelante y he salido adelante y mi vida también mejoró desde que me trajeron el asilito, el Colgás. Antes era con gasolina, ahora es con gas y se me facilita más las cosas.
¿Qué más vendes por acá? Muéstrame qué más tienes por acá. Tengo patacones, tengo maní, tengo coquitos. Yo comienzo desde las 8 de la mañana y trabajo hasta las 6 o 7 de la noche, a veces depende cómo está el clima. Si llueve o no llueve. Con este negocio yo he trabajado durante 20 años, tuve 3 hijas. Con este negocio, gracias a Dios, las he sacado adelante, les di estudio a todas. Hoy en día todas son mayores de edad, trabajan. Y ahí voy, compré mi casa también, la estoy terminando de pagar con este negocio. Estoy pagando también un terreno que tengo por allá en Villavicencio. Y bien, gracias a Dios. ¿Cuál fue el propósito inicial que tú tuviste cuando empezaste con esto hace 20 años? Cuando empecé el propósito inicial fue pues porque ya tuve a mis hijas, estaba embarazada, sacar a mis hijas adelante. Darle lo que era pagar arriendo, darle la comida y el estudio. Al principio tú trabajabas con gasolina. Trabajaba ¿Corriste riesgo trabajando con él? Sí, claro, porque varias veces se me incendió la estufa de gasolina. Varias veces me alcancé a quemar las manos apagando eso porque se me incendiaba. Me tocaba con un trapo, con agua, apagando ahí. Cuéntame qué pasó después de que llegó Colgas. Bueno, a mí siempre me ofrecían gas y yo siempre decía que no. Pero pues un día llegó la chica acá de Colgas y me lo ofreció y me convenció y yo dije sí. Y de una ella me lo trajo, me lo instalaron y fue un cambio 100%, o sea, lo mejor. Porque ya más fácil, con eso no tengo que bregar como con la estufa de gasolina, sino ya llego, abro la llave y lo enciendo y listo. Como mamá y desde tu experiencia, ¿cuál es el mensaje para todas las mujeres que como tú cada mañana salen a trabajar con un propósito tan grande como el que tú tuviste y hoy es una realidad? Bueno, que luchen, que sigan adelante, que trabajen duro, que sean emprendedoras y pues que si venden cosas que tengan que cocinar, que pidan el azulito, que pidan el gas, que es lo más fácil, para hacer más fácil el trabajo cada día. Feliz Es lo Día de la mejor. Madre. Gracias. Ay, qué lindo, Anita, qué hermoso escucharte decir esto ahora después de todo este proceso. Que sé que Yo es de estoy muy años y orgullosa de mí. de ti, Sí, de ti mucho, misma. Cris, mucho. Y claramente sé que esto no ha sido sola, esto ha sido de la mano del Creador, de Dios. Pero sé que Dios nos da libre albedrío. Sí, Y también. yo pude haber seguido en el camino, Claro. yo ya estaría muerta seguramente, pero yo sabía que tenía una misión y Él me la puso y es clarísima y yo la veo todos los días. Y todos los días mi oración con Él es: aquí estoy, Dios. Tú me pondrás en el camino a las personas con las que tengo que hablar, a las que tengo que tocar, a las que les tengo que contar. Y estoy aquí, me sigo formando como terapeuta porque es la forma en la tierra donde yo puedo ayudar. Yo no soy un ángel ascendido. Pero fíjate, Anita, tú utilizaste esa herramienta para ayudar a Total. otros, no te quedaste como que, Ah, bueno, no, también solo me para sané mí. yo, No. sino bueno, ¿qué voy a hacer por los demás? Y no sé si eso tiene que ver con el libro que estás escribiendo. Quiero saber para cuándo está, Ay, qué hay sí. ahí, lo que puedas contar, obviamente, porque no me voy a tirar la sorpresa. El libro habla de la dificultad del vínculo madre e hija. Hágame el favor, qué temita. Y si supieras el título. Tiene que El título, lo hemos pensado tanto. Mi mamá no lo sabe, entonces no lo va a contar. no lo sabía. Pero es así. un título que va a confrontar mucho a las personas, porque yo creo que muchas todavía hoy adultas siguen culpando a mamá. Y creo que hay que hacer un acto también de reflexión de, ok, ¿qué pasa si yo miro a mi mamá como esa niña también herida, que su Claro. madre la hirió? Y ahí está la pregunta, ¿mi mamá sí tuvo la culpa o fui yo? Más o menos por ese lado es el libro. Es un libro estructurado con bases en psicología del apego, en psicogenealogía, en constelaciones familiares, habla mucho. Y yo les puedo decir que quien tenga ese libro en sus manos tiene una terapia viva. La idea es que la gente pueda escribir, los voy a poner a hacer ejercicios. Y yo creería que es un libro que tú le podrías regalar a tu mamá y que al mismo tiempo sanan las dos. Claro, va a ser muy bonito, claro. va a ser muy lindo y le agradezco a Dios que puso en mi camino a la editorial, una editorial muy importante de este país y del mundo, que creyó en mí y en una historia que está escrita para mujeres. Anita, ¿cuándo sale? En septiembre. Ya estoy entregando lo último y está en septiembre. ¿Qué opina tu mamá de esto? A mi mamá le da muy duro que yo hable de esto, pero porque ella dice que yo soy tan buena que por qué cuento todo esto.
Pero yo le digo, madre, eso tiene una misión, Sí, porque le permite a las mujeres que no lo hemos hecho bien reivindicarnos. sí, de acuerdo. Por eso nosotras, las que nos hemos equivocado, contamos las historias, para que otras vean que hay posibilidad de hacerlo diferente. Mi mamá está pasando un proceso de demencia vascular. Ella tiene muy pocos recuerdos de muchas de cosas. Pero lo que ha pasado con esta demencia es que a mí me cambiaron a mi mamá. Y entonces ahora tengo la mamá menos rígida, más amorosa. No hay un día que no me diga, ay mamita, usted todo lo ha hecho usted fue la que nos sanó, ella es una admiración por mí. Ella dice que yo mejor hija no podía ser, que yo porque me digo cosas tan malas y yo soy tan buena. Entonces mi mamá ya me dio la autorización porque yo requería, yo soy, Claro. soy autora, pero de una historia que nos pertenece a las dos. dos. Obviamente no es un libro biográfico. Yo sé que para oír historias interesantes están otros personajes. Yo obviamente involucro nuestra historia también con muchas historias de mujeres que han estado en mi consulta, las historias más fuertes que yo he tenido, historias de madres e hijas que uno dice, no puede ser que esto pase, si pasa. Entonces, involucrando así y explicando para que la gente entienda cómo funciona. ¿Cuál es la idea del libro? Que tú empieces siendo una hija un poco infantilizada, que culpa a mamá, y que termines graduándote de una hija adulta que ama a su imperfecta mamá tal y como es. Esa es la idea de este libro. Qué lindo es, Anita. Sí. Termino esta entrevista preguntándote con qué sueñas, Anita. ¿Cuál es tu sueño hoy a los 52, después de vivir todo esto, de ver a tus hijos, los hombres que son, de tener al lado la persona que te ha demostrado que te ama con su ser completo, con su alma y su corazón, de hacer esta reflexión, de dar el paso del cambio y querer ayudar a otros? Para que un árbol familiar crezca, tiene que dar frutos y los frutos son los hijos. Y para que siga creciendo, esos hijos deben dar frutos. Entonces, sueño con que nuestros hijos tengan la capacidad de salir al mundo, tener pareja, ser los mejores padres posibles, porque yo ya hice toda la tarea de los errores. Ahora ellos vienen a recoger los frutos de la bendición. Y la verdad, ahorita venía hablando con Dios diciéndole, déjame, aunque sea 20 añitos con Juan Manuel más, porque realmente Juan Manuel es un ser que tantos años también le hice daño. Apenas llevamos 6 años buenos. 6 de 26. Claro. Son muy pocos. Qué lindo poder reivindicarte. Para tanto. Entonces yo siempre le digo, ay padre, déjame un ratico más, porque también estoy convencida que las personas que hacemos el trabajo que yo hago no duramos tanto. No duramos tanto. Pero no te convenzas de eso. No es que me convenza de eso, pero también sé que a veces no duramos tanto. Entonces yo le digo, ay, déjame un ratico más para poder disfrutar con ese hombre. Tan maravilloso. Mira, Anita, ¿sabes qué? Yo estoy convencida y he visto en la gente atraer ese tipo de cosas. Tú, olvídalo, sácalo de tu cabeza, porque Dios te tiene aquí para alguna razón muy grande que yo creo que ya estás viendo. Sí. Y te puso ese hombre también por alguna razón. Disfrútalo y no pienses más en tu vida en eso. Lo que pasa es que también sé que la muerte realmente no existe y que yo sí estoy convencida de que el encuentro con el Padre es otra cosa. Entonces, para mí la muerte, yo quiero que entiendan, exacto, eso es lo que quiero que entiendan. El paso más allá. Yo nunca le he tenido miedo a la muerte, claramente. Claro. Para mí la muerte siempre la veía como el paso a la paz que no tenía acá, pero como ahora sí la tengo. Pero ¿qué tal si le dejas eso a Dios? Sí, no, total. No pienses tú más en eso. Sí, no tienes toda la razón. Y más bien, en vez de pedirle ese tiempo, dale gracias por los días tan lindos que vas a vivir con tu esposo. Y que estoy viviendo. Y que estás viviendo. Y vas a ver que la hermoso. cosa va a cambiar en ti, Anita. Sí. Y tú misma sueltas eso que de pronto a él le genera miedo o a tus hijos, uno no sabe. Sí, yo tiendo a veces porque a hacer esos tú eres comentarios. tú y tú dices, ay, sí, listo, yo no le tengo miedo. Pero ¿y los demás? A ellos les los que duele. te rodean? A ellos les duele Entonces, y les duele mucho. ¿Para qué? Porque si tú puedes más bien agradecer los días que vienen, que van a ser lindos, llenos de luz, con tus nietos, con todo ese fruto que quieres ver. Ay, sí, yo sueño con esos nietos, Dios mío, porque ahí estoy consciente y por eso la mayoría, cuando yo tengo conferencias con abuelas, dicen, ay, Ana, yo ahora de abuela sí estoy teniendo la conciencia que no tuve de madre. Claro. Y no es que llegue tarde, es que a nosotros se nos olvida que tenemos la posibilidad de frenar un poco. Y esto es una invitación. Si hoy estás viendo este podcast, frena un poquito en tu acelere de ser madre, frena un poquito en tu acelere de ser pareja y vive cada momento de verdad como si fuera el último. Yo por eso
tengo la claridad y la tranquilidad de que me puedo morir mañana. Mm. Yo sé que Ya está no linda. más. Lo que pasa es que Cancelado, yo no veo la peor. muerte como una tragedia, repito, pero sí vivo mi vida como si mañana me doy cuenta que estoy muerta, digo, me fui en paz. O sea, Hice yo todo. hoy estoy absolutamente en paz. Claro, pero Pero como estoy ya tienes disfrutando esa tanto, certeza, claro. Lo ya. que pasa es que hace apenas 6 años que yo empecé a disfrutar la vida. Entonces, para mí es extraño. Siempre añoré la muerte. Entonces, para mí es como, wow, esto está más bonito de lo que me imaginaba. Bueno, pero ya no, porque hoy tú viniste acá, Tan te divina. sentaste conmigo y yo tenía este mensaje para ti. Perfecto, y lo recibo con amor. Así que tienes toda la vida por delante para disfrutar a tus hijos, a tus nietos y a ese hombre que te ha amado tanto. Ay, sé porque es divino. Gracias, Anita, por estar aquí. Gracias por esta charla tan linda, tan educativa, diría Sí. yo, tan sanadora, Sí, porque de verdad que escucharte fue como, yo también hice terapia acá Sí. y estoy segura que quienes nos vieron, nos ven también. y llorar no significa que no esté sana, es todo lo contrario. O sea, yo no paro de agradecer haber podido vivir todo lo que viví para hoy estar viviendo lo que estoy viviendo. De lo contrario, no lo estaría viviendo de la misma manera. Es el proceso, Anita. Sí, es el Te proceso. prepara para el siguiente paso. Así es. Gracias, Cris, tan Gracias, qué lindo. hermoso. Gracias. Dios te bendiga. Amén. A ti también.